Ahora vamos a comenzar el módulo 4, que a mí personalmente me parece, no es que los demás no sean importantes, pero me parece que este es muy importante porque vamos a hablar cómo un líder enseña a los demás a ser grandes. Un líder requiere hacer grandes a sus equipos. ¿Por qué? Porque va a estar acompañados de ellos para lograr sus objetivos, ¿no? En este módulo vamos a distinguir el tipo de liderazgo encaminado a influir en las personas para que desarrollen su máximo potencial a partir de una combinación de recursos internos y externos. Y volvemos a hablar de recursos internos. Es qué tienes tú, qué formas de ser te empoderan para poder liderar, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo vamos a identificar las fortalezas de los demás para que estas personas puedan desarrollar su máximo potencial. Y sin duda, el sistema de creencias juega un papel muy, muy importante. Por lo tanto, es básico identificar esas creencias con las cuales yo me guío y las creencias con las cuales se guían mis equipos. ¿Por qué? Porque las creencias nos limitan en muchos sentidos y algunas nos empoderan. Por lo que tenemos que identificar las creencias limitantes y las creencias que nos van a apoyar y empoderar. ¿Por qué? Porque las que nos limiten tenemos que ver cómo trabajar para desecharlas. ¿Por qué? Porque necesitamos que las creencias no nos frenen ni a nosotros ni a nuestros equipos. Primero, ¿cómo vamos a empoderar a los equipos? ¿Cómo vamos a poder influir en ellos? Pues tenemos que encontrar el contexto, tenemos que contextualizar dónde estamos. Por lo que yo te invito a que puedes hacerlo, es describe el lugar donde trabajas. Ve la ubicación, ve el mobiliario, ve a las personas que integran tu equipo, las instalaciones, los equipos con los que tienes. ¿Qué mejoras sugieres para hacer más adecuado este contexto? Esto, escríbelo, ¿vale? Luego, necesitamos ver, una vez que ya vimos el contexto, que es un poco como la parte que nos rodea a personas y las partes inmobiliarios, ahora vamos a ver conductas y capacidades. Describe cuáles son tus actividades y acciones, las que hoy haces, y también cuáles son las que hace tu equipo de trabajo, si es que tienes un equipo de trabajo. Y como equipo de trabajo me puedo referir también a tu equipo de tus grupos sociales, tu grupo familiar, si no tienes un equipo de trabajo. Porque lo que quiero hacer es cómo explicarte en este módulo cómo hacerlo, cómo poder llegar a darte cuenta, porque te quiero apoyar a que encuentres y que descubras cuáles son tus creencias. Una vez que describiste las actividades y las acciones que realizas, enuncia esas capacidades o habilidades que requieres tú y tu equipo para realizar las actividades que antes dijiste, ¿ok? Primero necesitamos ver cuáles son las actividades y después ver qué capacidades o habilidades requieren para hacer esas actividades. Y la siguiente pregunta que te hagas es, ¿qué puedo hacer para realizar aún mejor estas actividades e incrementar tanto mis capacidades como las capacidades de mi equipo? Sería rarísimo que encontraras equipos que fueran tan eficientes que no tuvieran áreas de oportunidad. Luego vamos a trabajar en los valores y las creencias. Es importante que veas cuáles son tus valores. Y en este caso, que tus valores, los valores que están presentes en ti también son los valores de tu partido, ¿sí? Y también los valores de tu equipo de trabajo. Sin lugar a dudas, y como ya lo hablamos en otro módulo, estos valores tienen que estar alineados. Tienen que estar yendo hacia el mismo camino, un mismo objetivo. Luego, ¿cuáles son los valores más importantes y cuáles te gustaría trabajar todos los días? Es importante ver que hay ciertos valores en los cuales, si no los tenemos a mano como una herramienta normal, tenemos que trabajar. Y estos valores podemos también determinarlos con ciertas acciones. Ahora vamos a hablar de creencias limitantes. Vamos a considerar y vamos a trabajar, vamos a pensar cuáles son las creencias limitantes, tanto para mí como para mi equipo de trabajo. Y lo que te invito es que estas frases que yo te voy a ir haciendo, las contestes y las escribas. Porque de aquí vamos a empezar a ver, basado en tu respuesta, vas a ver cuáles son tus creencias limitantes. Entonces, esas las voy a leer, esas frases, porque me parece importante la forma como están expuestas, ¿no? Entonces, la primera frase es, algo que deseo pero veo imposible de alcanzar es, y contéstalo. Algo que desea mi equipo de trabajo pero que consideramos imposible de alcanzar es, no soy capaz de, mi equipo de trabajo no es capaz de, no me merezco y mi equipo de trabajo no se merece.
Y quiero que lo veas esto desde una manera que lo lleves hacia adentro, porque la forma en que uno responde esto tiene mucho que ver con los tipos de creencias limitantes y muchos de ellos tienen que ver con merecimiento. Muchas veces yo me considero apto para estar en un puesto muy específico, pero tengo una creencia limitante sobre no merecimiento. No merecer logros, no merecerme el éxito, no merecerme la abundancia. Y cuando esta creencia está presente en mí, y por eso estas frases, para que tú las completes, es importante comenzar a darse cuenta y es empezar a lograr estos niveles de conciencia que yo los estoy invitando desde el primer módulo a tener. ¿Por qué? Porque lo que te hace es ser un líder. Un líder tiene un nivel de conciencia superior. Sabe lo que piensa, ve lo que cree y trabaja con las creencias limitantes. Pero luego también podemos trabajar con las creencias positivas, porque los seres humanos tenemos creencias limitantes, pero también creencias positivas. Y esas creencias las traemos casi innatas, nos las enseñan nuestros padres o las personas que nos educaron. Y muchas de estas creencias vienen de generaciones atrás, y hoy muchas veces esas creencias que nos limitan no tienen ninguna relación con la vida actual, pero aún las tenemos. Había un ejemplo perfecto que era como mi madre acomodaba las latas de una forma específica en la alacena, y no tenía ningún sentido cómo las acomodaba, porque lo que hacía a final de cuentas era como perder espacio, y pues porque ella las acomodaba así, porque así las acomodaba mi abuela, y mi abuela seguramente porque acomodaba cierto tipo, no había latas me imagino, y las acomodaba. Entonces vamos trayendo creencias que no nos sirven de nada, por lo tanto hay que analizarlas. ¿Cuáles son creencias positivas? Entonces vamos a hacer de nuevo estas frases y me gustaría que las contestaras para ver cómo son estas creencias positivas en tu persona. Para mí es posible lograr, y contesta. Para mi equipo es posible lograr, y también pon la palabra, las frases, lo que tú quieras poner que continúe esta frase. Soy capaz de, mi equipo de trabajo es capaz de, soy consciente de que merezco, y mi equipo de trabajo merece. Y si se dan cuenta, las positivas y las limitantes son muy parecidas, pero ¿qué sucede? Unas nos levantan y nos engrandecen, y un líder necesita trabajar con las creencias positivas y ver las limitantes para trabajar y que esas no frenen el resultado. Ahora, las creencias son generalizaciones y juicios acerca del mundo, de los demás y de uno mismo. Tenemos creencias sobre banalidades del mundo. Por supuesto, tenemos creencias que en el momento cuando vemos a una persona y automáticamente generamos una opinión sobre ella, estamos trabajando, en nuestro mundo de creencias está. El mundo de creencias son los lentes a partir de los cuales le damos sentido a la realidad. Por lo que es bien importante ser muy consciente de ellas, porque mis creencias no son las mismas que las de ustedes, y las de mi hermano quizás no son iguales a las mías, por lo que hay que siempre estar muy consciente de ello. Un líder es muy consciente de los juicios que emite y de las creencias que lo están limitando y lo están reforzando. Y esas creencias influyen tanto en las emociones de las otras personas, influyen en las mías y también en las capacidades y en las conductas de las otras personas. Por lo tanto, es muy importante trabajar con el sistema de creencias. Y son totalmente irracionales. Esto es, las creencias se sustentan en emociones y no en la razón. Y dado ese componente emocional de las creencias, estas hacen que cambie, como cambia nuestro pensamiento. A lo que me refiero es, yo llego y me encuentro con una persona y mis creencias sobre los demás entran en acción. Y automáticamente voy a emitir un juicio para mí. Y ese juicio es el lente con el cual voy a empezar a ver a esa persona. Y por supuesto que las personas que nos van a seguir cuando tú eres líder, tienes que ser muy consciente que ellos también traen un mundo de creencias. Por lo tanto, hay que trabajar. ¿Cómo? Pues en generar creencias positivas de merecimiento, porque si tú te lo mereces, tus equipos se lo merecen. Las creencias determinan la realidad en la que vivimos, pero la realidad no determina las creencias. Y eso es muy importante ser muy consciente de ello. Por lo tanto, y resumiendo un poco, las creencias las traemos innatas. Tienen que ver con nuestra emocionalidad, son totalmente irracionales, pero tenemos que ser conscientes de ellas, ver cuáles nos sirven y cuáles no nos sirven. Ahora bien, ¿qué tipos de creencias hay? Pues hay creencias de causas, hay creencias de significados, hay creencias con relación a los límites de posibilidades, de capacidades, de merecimiento y por supuesto las creencias de valores y criterios. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios para construir un sistema de creencias?
Pues mira, básicamente, primero hay que admitir que nuestras creencias son los mejores asesores con los que contamos en el presente. A lo que me refiero es lo que tenemos. No puedes empezar a trabajar con algo que no tienes. Por lo tal, tienes que aceptar que es lo mejor y el mejor asesor que tienes a nivel personal en este momento. Después, y por eso les hice que se cuestionaran, que pusieran estas preguntas, hay que estar dispuesto a cuestionarlas y mejorarlas. Cuando encuentras que tienes una creencia limitante, lo que hay que hacer es cuestionarla, ver de dónde viene, y aunque no como tiene un fundamento irracional, si no me sirve, desecharla. Y la manera de desecharla es ser consciente de ella. Por supuesto, tener un gran abanico de intereses, por lo tanto, estos nos apoyan para mover todas nuestras creencias e intereses. Siempre mostrar curiosidad. Responsabilizarnos de las consecuencias de nuestros actos. Muchos de nuestros actos en automático, ¿sí? Muchas veces los culpamos a terceras personas, y en el momento que eres responsable de estas consecuencias, estás siendo el líder de tu propia persona. Y recordemos, un líder primero es consciente en su persona, lidera a su persona para poder liderar a otros. Luego, hay que tener curiosidad por las experiencias que parezcan contradecir nuestras creencias. Es básico para un líder, y porque necesita esta visión mundial, esta visión completamente amplia, siempre tener curiosidad y contradecir muchas veces cuando nuestras creencias nos están diciendo algo. Al ser irracionales, necesitas cuestionarlas, porque tus creencias no son las de las demás personas, y lo que necesitas es tener una visión mucho más global. Y por supuesto, es muy importante definir periodos amplios de retroalimentación. ¿A qué nos referimos con esto? Que muchas veces tus creencias te limitan y no te van a dejar ver porque nos generan muchos puntos ciegos, por lo cual necesitas equipos que te retroalimenten y que te retroalimenten de una manera positiva y objetiva. De esta manera que tú veas que hay ciertas creencias que te están limitando, que no te están dejando progresar, que tus equipos también se están empezando a ver limitados, por lo cual esa retroalimentación, este feedback, lo que te va a hacer es tener una visión mucho más amplia y tomar acciones, y siempre volvamos a acciones específicas para reforzar el camino y, por supuesto, desechar aquella creencia que no te funciona. Luego, te voy a contestar alguna de las siguientes preguntas para ayudarte a reconocer algunas creencias limitantes con respecto a objetivos que deseas el día de hoy y que no has podido alcanzar. Si obtengo lo que deseo, ¿ocurrirá? Y contesta. ¿Lograr lo que deseo significará qué? Y te pido que tengas en este momento mucha introspección y que contestes muy sinceramente, porque estas preguntas las vas a contestar para ti. Esto no siquiera está en la guía. Son para ti, ¿de acuerdo? Porque lo que yo quiero es que tengas conciencia de esta parte de las creencias limitantes. No he alcanzado mi objetivo porque lograr lo que deseo provocará qué. ¿Debo permanecer sin lograr mi objetivo porque? ¿No es posible lograr mi objetivo porque? ¿No soy capaz de lograr mi objetivo porque? ¿Nunca voy a lograr mi objetivo porque? ¿La razón por la que no merezco lograr mi objetivo es? Te invito a que seas muy, muy, muy objetivo y que contestes desde el corazón, porque necesitas ver qué te limita para poderte lanzar, y un líder necesita tener este nivel de conciencia. Necesitas involucrarte con todos, necesitas tener capacidad de enseñar, necesitas capacidad de ensuciarte las manos y no tener miedo, y sacar el máximo potencial de la gente. La gente necesita ver que te lanzas al mundo, que vives en riesgo, que estás jugando en un campo incómodo. ¿Por qué? Porque entonces van a decir, yo quiero eso, a mí me gusta ese líder, ¿sí? Y por supuesto, usar los errores para dar fuerza al equipo. Tenemos la creencia de que los errores son algo malo, así nos educaron, pero hay que aprender de ellos. Los errores nos ayudan, los errores nos generan toda el área de oportunidad para poder mejorar. Un líder sabe que habrá errores y los utilizará como experiencia para mejorar. No hay líder o emprendedor que no haya tropezado muchísimas veces para estar donde está hoy. Un ejemplo clarísimo y bueno, muy platicado es Bill Gates, que mientras estudiaba en el bachillerato en los 70s, sí, tenía un negocio que se llama Gates y Polanyi, y hicieron Trafo Data, ¿no? Un negocio de computación que automáticamente le diera los datos crudos de contadores de tráfico y permitía generar con ellos informes útiles para los ingenieros. La idea pronto se convirtió en obsoleta cuando el estado de Washington ofreció tabular los datos gratuitamente. Ahí tenemos un fracaso, ¿no? ¿Qué hicieron estos dos emprendedores? Pues aprendieron de su negocio fallido, como escribir el software de una computadora que no tenía acceso, y crearon una nueva startup llamada
Microsoft. ¿Te suena conocido? Frase, el éxito es mal maestro, seduce a la gente inteligente a creer que nunca puede perder. Ojo, el éxito es el mal maestro, no el fracaso. El fracaso es el maestro. Puedes aprender mucho de los fracasos y considero que al día que si estás hoy viéndome, has tenido muchísimos fracasos en muchos aspectos de la vida. ¿Qué has aprendido de ellos? ¿Te has sentado a analizar esos fracasos? ¿Por qué no tienes hoy lo que has soñado? ¿Por qué no tienes hoy, no estás donde querías? Quizás de tus fracasos vas a obtener muchísima información. Otro ejemplo, Mary Kay Ash, que fue la fundadora de Mary Kay Cosmetics. Pues ella, después de 25 años de vender productos de Stan Home, renunció en el 63 porque la empresa no la consideraba para sus promociones. Por lo que ella empezó a escribir un libro de consejos para mujeres de negocios y descubrió que había escrito un plan de negocios para ella. Mary Kay Cosmetics había nacido. La empresa alcanzó los 2.500 millones de dólares de ventas en el 2009. ¿Cuál es su frase? Por cada fracaso hay un curso de acción alternativo, solo debes encontrarlo. Algunas de las mejores ideas surgen en la experiencia personal, sin lugar a dudas. Nosotros somos nuestros mejores maestros. Luego, un líder mantiene interacción con los equipos, genera confianza y, por supuesto, las relaciones humanas fortalecen al equipo. Tienes que tener capacidad de ver y comunicar el potencial y las posibilidades a futuro. Un líder necesita hacer que las personas vean hacia el futuro, pero desde el aquí y el ahora. Un líder tiene que ver todo el panorama y saber y transmitir que el triunfo será del equipo. El equipo debe saber el objetivo y saber cuál será el incentivo para trabajar con esfuerzo. Las metas deben ser medibles. Cada meta que te pongas a nivel personal y a nivel equipo, si no es medible a corto y mediano plazo, es posible que vaya a fallar. ¿Cómo las mides? Tienes que generar un sistema en el cual tú puedas saber y ponerle fechas, ver si funciona o no funciona, cambiar los objetivos y trabajar y volverlos de manera tangible. Los objetivos deben ser tangibles. De esta manera los logros se celebran y un resultado resulta muy motivador para los equipos. Recordemos que los equipos tienen que estar muy motivados. Un líder inspira, un equipo motivado soporta los embates, la presión y la adversidad. Si no inspiras a tus gentes, estás perdido. Y luego un líder tiene que tener la capacidad de venderse a sí mismo. Los líderes crean confianza y valor en sí mismos y por ende en sus equipos. Si tú confías en ti mismo, tu equipo va a confiar en ti. Ahora bien, campeones del código. Como ya comentamos en módulos anteriores, pon en práctica lo que predicas y no incumplas tu palabra. ¿Recuerdan que hablamos sobre ser tu palabra? ¿Sí? Y con el ejercicio que les puse, esas pequeñas preguntas con relación a ser tu palabra, puedes empezar a trabajar día con día. Si te propones hacer ejercicio, sé tu palabra. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Si le dices a alguien que vas a hablar, llámale. Si dices a alguien que lo vas a ver, velo. Si tú te prometes que vas a tener una dieta, tenla. Cueste lo que cueste. Somos profesionales en incumplir nuestra palabra con nosotros mismos. ¿Cómo la vamos a cumplir con los demás? Un líder es su palabra. Sé vulnerable. Nada conecta más con las personas que la vulnerabilidad. Y sé un líder que da ejemplos. ¿Y cómo das ejemplos? Con el ejemplo. Pues con esto finalizamos el módulo de liderazgo. Espero haber apoyado y resuelto dudas que tuvieran. Los invito a que, por supuesto, lean todo el cuadernillo que les entregaron, que contesten las preguntas, que, por supuesto, hagan las lecturas. Ahí están todas las lecturas sugeridas. Tienen ahí, me pueden hacer todas las preguntas que requieran. Voy a estar para ustedes, para poderles contestar todas las dudas. Y, por supuesto, estuvieron viendo durante estas grabaciones, que ahí salen mis formas de contacto. Estoy encantadísimo en poderlos apoyar y en ayudarlos, porque acuérdense que los líderes no nacen, se hacen. Gracias y hasta